Bienvenidos a Rubén Fútbol FC y vamos a terminar con los tres grandes de España. Hicimos ya la reconstrucción planificación del FC Barcelona, la del Real Madrid y nos queda el tercero en discordia, nos queda el Atlético de Madrid 26-27. La verdad, una planificación que siempre suele ser bastante movida en general, aunque creo que la plantilla del Atlético de Madrid en general creo que podría incluso haber dado un poquito más de rendimiento, sobre todo en Liga. Obviamente ha sido, bueno, acaba de perder hace nada la final de Copa del Rey contra la Real Sociedad. Y ahora tiene la difícil tarea de intentar por fin romper su maleficio y ganar su primera Champions League. Madre mía, el Arsenal Atlético de Madrid, lo que se viene de fútbol jarambol. Madre mía de mi vida. Así que bueno, pues chicos, vamos allá con la planificación de la próxima temporada de Atlético de Madrid. Obviamente la planificación así es más complicada porque te estás jugando la Champions y claro, tú imagínate que el Atlético de Madrid hace la proeza y consigue ganar la Champions. Pues obviamente el presupuesto se dispararía porque aparte de todo lo que ganas por recaudación de semifinales y tal, y eso por llegar a la final, consigues creo que casi unos 20 millones solo por llegar a la final, y si la ganas tienes como unos 50-60 millones extra, así que obviamente el presupuesto que haríamos y que usaríamos sería mayor incluso del que tenemos actualmente. Aunque bueno, con la entrada del Grupo Apolo hace no demasiado tiempo al Atlético de Madrid, sustituyendo a Enrique Cerezo como el máximo accionista del club, tienen un proyecto muy ambicioso entre manos que es mantener a los mejores jugadores que están ahora mismo siendo tentados también por, por los mejores equipos ahora mismo del panorama europeo. Pero vamos a hacer una cosa que la verdad es que tendría poca lógica porque hizo un reconstruyendo del FC Barcelona con el fichaje de Julián Álvarez y también el fichaje de Ferran por el Atlético de Madrid en esa operación que también incluiría con una especie de intercambio. En este vídeo voy a saltarme ese vídeo literalmente y voy a mantener a Julián Álvarez porque la operación es que es muy complicada, tendría que hacer demasiado esfuerzo el jugador por intentar que el traspaso se llevase a cabo al final. Y el tema es que ahora está en un momento de forma otra vez espectacular, a vísperas del Mundial. Y claro, tú imagínate que Julián hace un Mundial espectacular, pues se cerraría cualquier opción de que el Atlético de Madrid quisiese vender a Julián Álvarez. Se hablaba también del Arsenal y tal, pero es que no veo ahora mismo a Julián Álvarez fuera del Atlético de Madrid. Hace 1 o 2 meses podría haberlo visto, pero ahora lo tengo cada vez más complicado. Eso sí, si pierde la Champions o si pierde semifinales de Champions, cuidado, que esto también se puede dinamitar y se puede liar pardísima. Pero bueno, en la construcción voy a mantener a Julián Álvarez, que en el vídeo del Barça lo puse como fichaje, por lo tanto serían 60 millones más Ferran, que lo tendríamos ya en plantilla. Pero bueno, voy a hacer como que el Grupo Apolo consigue renovar a Julián Álvarez o consigue que se quede en el club y está disponible con Juego Atlético de Madrid para temporada 26-27. El entrenador, que os lo digo, no hay duda ninguna. Diego Pablo Simeone. Salvo que el propio Simeone quiera abandonar al Atlético de Madrid, que a lo mejor ocurre si el Atlético de Madrid gana la Champions, quizás dice es el momento perfecto para irme y para dejar ya mi legado en todo lo alto. Pero es que yo tengo muchas dudas de que vaya a abandonar el Atlético de Madrid. El año que viene sí, porque el año que viene para empezar acaba contrato, así que podría decidir irse a otro equipo, probar otra aventura y tal. Pero es que no veo tampoco rumores muy fuertes de entrenadores. Que por supuesto, repito, todo esto se puede acelerar y puede pegar todo un vuelco si de repente el Atlético de Madrid pierde las semifinales de la Champions contra el Arsenal, porque sería otro año más en blanco. No lo sé, pero bueno, yo no tengo mucha esperanza de que la Junta apueste por otro entrenador esta temporada. El año que viene quizás sí que pueda haber más opciones, pero este año yo creo que no. Y a ver, todo lo malo que tenga el Cholo ha conseguido un equipo que de vez en cuando peleaba por Champions, ha conseguido mantenerlo y ya pues ponerlo destacadamente en el tercer puesto en la jerarquía del fútbol español. Así que oye, también ha hecho cosas muy buenas Simeone, ha ganado ligas, ha conseguido ganar algunos títulos, lleva bastantes años que no consigue un título. Y sobre todo un título importante desde la liga de la pandemia, no ha conseguido ningún título, creo, el Cholo Simeone. Así que veremos, veremos. Pero bueno, yo lo voy a poner porque tiene contrato y creo que el tema de romper contrato costaría muchísimo dinero al Atlético de Madrid. Así que todo dependerá de lo que ocurra en la Champions también. Pero bueno, lo vamos a mantener. Creo que querrán un año más de estabilidad para luego ver el año que viene qué ocurre. Así que vamos a ponerle como entrenador del Atlético de Madrid. El presupuesto inicial de que cuenta el Atlético de Madrid, he puesto justo el medio entre el que puse con el Barça y el que puse con el Real Madrid. El Barça fueron 60 millones, el Real Madrid fueron 100, el Atlético de Madrid le pongo 80 millones de euros. Obviamente también el Grupo Apolo han comentado que quieren invertir en el club.
y me parece que 80 millones, viendo también los últimos mercados de Atlético de Madrid, salvo el de Julián Álvarez y tal, me parece que es muy realista, me parece que es bastante factible de que el Atlético de Madrid pueda contar en caja con 80 millones de euros, con todo lo que se ha ganado con el Mundial de Clubs, esta Champions, que joder, has llegado a semifinales, por lo tanto vas a tener un buen montante, porque la Champions da muchísimo dinero, y que la plantilla del Atlético de Madrid, descartando a Julián, que tiene obviamente un contrato de estrella, tampoco es que tenga contratos súper altos. Y es que va a haber un contrato de los súper altos que nos vamos a liberar esta planificación. Así que creo que tendría dinero suficiente para poder afrontar bastantes operaciones que necesita el Atlético de Madrid. El objetivo para reforzar el lateral izquierdo. El lateral izquierdo que, aparte de que solo hay uno, que Ruggeri no lo está haciendo del todo mal, pero creo que necesita ahí un perfil el Atlético de Madrid. Necesita un fichaje ahí para poder dar rotación, o para que venga a ser titular, para que Ruggeri pase a un puesto de rotación y Janko ya se convierta definitivamente en central, para tener ahí otra opción. Y podríamos buscarle también un acompañante chulo a Julián Álvarez, porque Sorloz es muy intermitente, Griezmann ya se va, una de excepciones absolutas está siendo Alex Baena, sin ningún tipo de duda, un fichajón que hizo el Atlético de Madrid el año pasado, pero no está funcionando del todo en este Atlético de Madrid. La formación va a ser un 4-4-2, ¿de acuerdo? Creo que va a ser la primera vez que lo pongamos. Aunque con otra construcción que voy a hacer también dentro de no mucho, también usaremos un 4-4-2, pero bueno, es lo que está usando actualmente el Atlético de Madrid, un 4-4-2, 4 defensas, 4 centrocampistas, que en realidad son 2 extremos, 2 en el centro del campo y 2 delanteros. Así que eso es lo que haremos. Así que chicos, como siempre hacemos, vamos a hacer un repaso a la plantilla y vamos a ver edades y contratos. Duración de contrato me refiero. Empezamos por la portería con Jan Oblak. Obviamente, uno de los grandes estandartes del Atlético de Madrid todos estos años. 33 años, contrato hasta 2028. También tenemos a Juan Musso, recién llegado también del Atalanta, 31 años, contrato hasta 2028 y está dando un rendimiento espectacular en general. Ahora nos vamos a los centrales, donde tenemos a David Janko, también recién fichado la temporada pasada, 28 años, contrato hasta 2030. Marc Pubil, una de las grandes promesas, es una de las grandes sensaciones de esta temporada. Jugadorazo, hay que decirlo. 22 años, contrato hasta 2030, también recién llegado del Almería. Robin Lenormand, 29 años, contrato hasta 2029. José María Jiménez, 31 años, contrato hasta 2028, por aquí. Hablaban de que Jiménez terminaba contrato esta temporada en algunos medios, pero bueno, aquí en Transfermarkt, que es de donde siempre me baso todo, pone que acaba contrato en el 28, así que lo haremos así. Ay, Dios mío. Clement Lenglet, 30 años, recién llegado también del Barcelona libre, eso sí. 30 años, contrato hasta 2028. Luego los laterales izquierdos solamente tenemos a Matteo Ruggeri, también recién llegado a Atalanta, 23 años, contrato hasta 2030. Marcos Llorente, en el lateral derecho ya, 31 años, contrato hasta 2027. Nahuel Molina, 28 años, contrato hasta 2027. Entramos ya en el centro del campo con Pablo Barrios, 22 años, absoluta promesa y uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, lástima las lesiones, 22 años, contrato hasta 2030. Johnny Cardoso, 24 años, también recién llegado del Betis la temporada pasada. 24 años, contrato hasta 2030. Rodrigo Mendoza, llegando en el mercado de invierno por el Elche, 21 años, contrato hasta 2031. Obed Vargas, del fútbol mexicano, también de fichaje invernal, 20 años, contrato hasta 2030. Y el capitán y el absoluto estandarte Atlético de Madrid en ese aspecto, Coque, 34 años, que acaba contrato esta temporada. En los extremos izquierdos tenemos a Alex Baena, que bueno, puede actuar en muchísimas posiciones, pero lo ponen aquí. 24 años, contrato hasta 2030, recién llegado del Villarreal. Nico González, que está cedido por la Juventus, 28 años, termina contrato la temporada y tiene opción de compra de 35 millones de euros, luego diremos qué haremos con él. Thiago Almada, 24 años, contrato hasta 2030, también recién llegado del fútbol brasileño, creo, o de argentino, uno de los dos. En el extremo de hecho solamente contamos con Giuliano Simeone, aunque bueno, todos estos jugadores pueden jugar en muchas posiciones arriba, pero como extremo puro derecho solamente tenemos a Giuliano Simeone, 23 años, contrato hasta 2030. Luego también uno de los últimos fichajes, Alemola Lookman, que madre mía qué pedazo de jugador y qué rendimiento está dando, 28 años, contrato hasta 2030. Tenemos una salida ya confirmada, ojo, esto es complicado, pero es así. Antoine Griezmann, también el gran estandarte junto a Coque y Oblak. 35 años, contrato hasta 2027, pero ya está pactada su salida al fútbol de Estados Unidos, concretamente al Orlando City, creo recordar. Así que bueno, ya no podemos contar con él, así que como si no estuviese.
Y en la delantera tenemos a Julián Álvarez, ya hemos hablado mucho de en este vídeo, 26 años, contrato hasta 2030, y Alexander Sorloth, 30 años, contrato hasta 2028. Ojito al Atlético de Madrid, tiene mucha chicha el Atlético, hay que decirlo, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Y bueno, vamos a hablar rápidamente del cedido que actualmente está en el club, como es Nico González. Y bueno, ¿qué decir de Nico González? A ver, no es mal jugador, no voy a decir que no. Hizo una primera parte de temporada buenísima y fue uno de los más destacados del Atlético de Madrid. Pero pagar 35 millones de euros por un tío que no tiene no tiene ni un valor de 20, con un contrato astronómico también que tiene en la Juve, no vamos a comprarlo. Ya está, no hay mucho más que comentar. Es que no cuadra con el Atlético de Madrid. Ha jugado muchas veces en posiciones que no son la suya, también por las deficiencias que tiene la plantilla. Así que ese dinero que no vamos a emplear en Nico, sí lo emplearemos en posiciones y en jugadores que sí que pueden dar nivel del Atlético de Madrid. Tenemos un contrato que termina esta temporada, que es el de Koke, el del capitán, eterno capitán del Atlético de Madrid, Walt Klubman. Y qué decir de Koke, está haciendo otro año espectacular, estandarte, bandera del Atlético de Madrid, y el Cholo lo quiere, vamos, con su alma, y encima que se va Antoine Griezmann ya de manera confirmada del Atlético de Madrid. Solamente el hecho de que ganase la Champions al Atlético, yo que plantearía a Koke retirarse para decir, oye, yo ya he cumplido todo. Pero no sé, yo creo que le queda un añito más, ¿no? Un añito más, el capitán, obviamente ya en una posición no titular, eso está claro. Obviamente eso ya corresponderá a Pablo Barrios, que hay que hacer lo que sea para mantenerlo sano, porque el pobre sufre muchas lesiones. Y que dé un paso adelante porque lo tiene que dar Johnny Cardoso, que ha sido una inversión bastante grande. También tienes ahí a Rodrigo Mendoza. Pero bueno, que no sea titular indiscutible, porque ya Koke tiene su edad, ya tiene 33 años, hemos dicho, 34, ya en posición de cumplir 35 años, y obviamente un jugador así pues es importante, por supuesto, pero tiene que ir poco a poco bajándose el salario y bajando también importancia de minutos para dar paso a jugadores más jóvenes y obviamente a jugadores que van a sustentar el medio largo plazo del Atlético de Madrid. Pero sí, hay que mantenerlo. Y uno de los jugadores que tenía contrato en 2027 que hay que renovar como sea, porque este también es un estándar de absoluto, no a lo mejor a nivel de Koke, pero muy cerquita, es Marcos Llorente. Hay que renovarlo como sea, no puede entrar en último año de contrato Marcos Llorente, porque le van a llover las ofertas, porque le va a llover mucho el dinero de Arabia, y hay que convencerle como sea para que se mantenga en el Atlético de Madrid. Te puede jugar en 850 posiciones y tirando por lo bajo. Creo que salvo portero casi puede jugar en todas las posiciones. Te ha jugado en el lateral, te ha jugado en el centro del campo, te ha jugado como media punta, te ha jugado de segundo delantero, te ha jugado en banda, te juega en todo. Y este tío hay que tenerlo porque encima tiene unos huevos espectaculares. El tío corre que da gusto por la banda, bajando, subiendo, no se cansa. Este tío parece que tiene 8 pulmones en vez de 2, como los seres humanos normales. Así que hay que renovarlo, sin ningún tipo de duda. Y aquí vamos con las ventas, porque sí, va a haber ventas en el Atlético de Madrid, hay que hacer algunos movimientos, tenemos mucho dinero, pero para tener más dinero y para empezar a hacer una renovación de la plantilla, tenemos que ir haciendo estos movimientos que vamos a decir a continuación. Todo esto, repito, mi punto de vista. Jan Oblak, sí, hay que abrir el melón de Jan Oblak. Obviamente por rendimiento, pues merece continuar el Atlético de Madrid, pero hay dos problemas. El primero, ya se está empezando a rumorear que Jan Oblak está empezando a notar que su ciclo en el Atlético de Madrid está terminando. Y segundo, que tiene el contrato más alto de toda la plantilla. Y obviamente eso hace que si te llega una oferta de Arabia Saudí, que te puede llegar perfectamente una oferta de 20 millones de euros, y si Oblak quiere probar un nuevo camino y quiere ya irse a un fútbol mucho menos exigente y cobrando el doble casi lo que cobra el Atlético, que ya es un contratazo el que tiene el Atleti, pero le pueden ofrecer el doble incluso. Aunque duela mucho porque es un estandarte de antigua guardia de Simeone, pero hay que decir adiós. Y hay que darle esa oportunidad de volar, hay que darle esa oportunidad de que se expira a lo grande, leyenda, placa por supuesto en el Wanda Metropolitano, no hay que dudarlo en ningún momento, placa de oro. O sea, yo pondría placas normales, placas de plata, de oro, de platino, me da igual. Tiene que estar de lo más alto en la historia del Atlético de Madrid. Pedazo de portero desde que rindió. Solamente tuvo ese principio ya un poco complicado. Algunos momentos en algunos años que también no estaba en nivel óptimo. Pero es que madre mía, es que ha ganado de todo con el Atlético de Madrid. Premios individuales como el tema del Zamora, que lo ha ganado varias veces también.
Así que hay que despedirlo, pero creo que es el momento también de liberar esa altísima ficha que tiene Jan Oblak. También no es un portero precisamente joven ya, y hay que empezar a pensar en su recambio, porque claro, Oblak es que tiene 34 años. Hay que empezar ya a pensar en un sustituto para Jan Oblak y mantener a Muso, que está haciendo un grandísimo año. Y ya empezamos a mirar un perfil bastante más joven que pueda estar haciendo lo que ha hecho, lo que hizo Black cuando se le fichó, que le ficharon creo que con 23, 24 años, quizás no tan joven, pero sí que vuelve otra vez el ciclo, ¿de acuerdo? Hay que ir poco a poco remodelando el equipo y hay que hacer esto. Ya vas a perder un gran salario como Griezmann, pues vamos a perder otro salario como el de Oblak, que es el más alto de la plantilla, y ganamos un poquito de dinero en el camino. Otros jugadores que se va a tener que ir, pero esto ya es más no solo por tema de años en Atlético de Madrid, sino también por el tema de lesiones, porque es como comenté con el Real Madrid, con Rudiger, con Alaba, como comenté en el Barcelona con Christensen, y es el caso de José María Jiménez. Vive mucho el Atlético de Madrid, uno de los grandes capitanes del Atlético de Madrid en estos últimos años, pero es que el problema con las lesiones es crónico lo que tiene José María Jiménez. Le quedan 2 años de contrato. Yo lo que tenía en primera instancia es, si comentaban que a lo mejor no renovaba el contrato, yo lo que planteaba era el hecho de dejarle libre y ya buscar otro central. Pero el tema es que todavía tiene contrato y yo creo que 10 millones de euros se pueden sacar por él. Tiene todavía 31 años. Todavía a lo mejor hay algún equipo que pueda intentar ir a por él. El problema son las lesiones. El problema es que se lesiona muchísimo. Es que en todos estos años con el Atlético de Madrid, a lo mejor se ha perdido en total un 25-30% de los partidos por lesiones. Porque no han sido lesiones de decir, joder, ligamentos cruzados, problemas de tendón de Aquiles. No, no, no. Han sido problemas musculares, porque el hombre se lesiona muchísimo. Ha tenido tramos donde ha podido jugar regularmente, pero ha habido otros tramos donde se ha podido contar con él 2-3 partidos, se lesiona, 2-3 partidos, algo parecido a Mendy, para que me entendáis. Así que hay que darle puerta. Vamos a perder mucha jerarquía del antiguo Atlético de Madrid, pero hay que empezar a pensar en el nuevo Atlético de Madrid también con los nuevos propietarios. Hay que empezar a mover ahí un poco el avispero. Otro jugador que también es mucho del Cholo, aunque creo que aquí mucha gente del Atlético de Madrid en ningún momento se sentiría dolida por su marcha. Y aprovechando que hayan ido el Mundial, hay que intentar vender a Nahuel Molina, porque termina contrato el año que viene con el Atlético de Madrid. Buscaremos un recambio lateral derecho, pero es que el problema es que Nahuel Molina, salvo algunos partidos separados que sí que es verdad que no los ha hecho mal, no da el nivel del Atlético de Madrid. Es un despiporre en defensa, es como Cancelo, podríamos llamarlo así en el Barcelona. Aunque Cancelo te aporta otras cosas, Nahuel Molina sí. Ahora depende de esta temporada, decidió Nahuel Molina tirar desde fuera del área, tirar desde 45-50 metros y meter chupinazos espectaculares a la escuadra, pero en lo general no ha aportado al Atlético de Madrid y yo creo que es el momento, encima con Mundial por medio, si hace un buen Mundial, como siempre suele hacer Argentina generalmente, el momento de venderlo a la Premier o volver a llevarlo a la Serie A, que ahí quizás algo más de despiporre y que ahí se vaya y termine su etapa en el Atlético de Madrid. Otra venta que va a doler mucho, pero sí que es verdad que es un jugador muy regular, porque de repente hace partidos que dices, Dios mío de mi vida, cómo este tío no está en el PSG, en el Barcelona, en el Madrid, y hay otros partidos que pasa totalmente desapercibido en el juego. Y estamos hablando de Alexander Sorloth. Sé que este fichaje no es de hace tantísimo, es de hace 2-3 años, pero sí que es verdad que notas Sorloth, aparte de que obviamente él no se ve titular, porque no es titular en el Atlético de Madrid, está delante Griezmann, está obviamente delante Julián, pero el tema es que Sorloth necesita unas condiciones demasiado específicas para poder rendir a su máximo potencial. Y el tema es que también tiene rachas. 2 meses donde de repente el tío parece Ronaldo Nazario y mete todo lo que toca. Otras veces se queda súper mal y falla ocasiones clamorosas y no te aporta nada al juego. Así que creo que es el momento, porque le quedan 2 años de contrato, porque si avanzas otro año más para intentar venderlo, ya lo vas a vender por menos dinero, porque ya cumple un año más. Y porque también le queda un año de contrato, por lo tanto necesitarías venderlo por menos dinero. Así que creo que es el momento ahora perfecto. Y vamos, este hombre carne de Premier, pero Dios mío. O sea, un equipo que le guste el juego directo, meter centros al área, yo que sé, un Everton, por ejemplo, con David Moyes. Buah, ¿cómo iría?
Alexander Sorloth de un equipo como el Everton, que parece que va bien y se puede clasificar para la competición europea. Por lo tanto, para Sorloth no sería un mal destino y le pagarían buena mantuca. Así que yo creo que Sorloth, 30 millones de euros se pueden conseguir perfectamente. Creo que el Atleti lo fichó por 45, 50, creo recordado, 35, 40, vamos. Recupera toda la inversión, no hay ningún tipo de problema. Y vamos a por otro perfil que me gusta muchísimo para el Atlético de Madrid, de delantero un poquito más tanque. Y con esto, y obviamente liberando muchísima masa salarial, o sea, es impresionante lo que hemos liberado, porque hemos liberado el contrato más alto que es Oblak, el segundo que ya está confirmado que es el de Griezmann, también el de Jiménez no es un mal contrato, el de Sorloth tampoco está del todo mal, ojito, Se me ha olvidado una cosilla rápida, Obed Vargas, que ha llegado recientemente y lo poco que ha jugado, la verdad es que me ha gustado bastante. Hay que intentar buscar una cesión en la liga. Hay que intentar buscar que el hombre empiece a desarrollarse, el hombre empiece también a jugar, que empiece a dar pues más rendimiento, porque ha tenido destellos, lo poco que ha podido jugar, ha tenido buenos destellos, pero hay que desarrollarlo porque el Atlético de Madrid no tiene hueco. Porque si renovamos a Coque, está Pablo Barrios, está Cardoso, está Rodrigo Mendoza, te puede jugar Marcos Llorente de centrocampista. Así que hay que buscar ahí un apaño porque hay demasiada gente en esa posición. Y ahora sí, jugar estos partidos que Atleti va a tirar de liga porque ya está casi clasificado para Champions. Los tirará y jugará Obed Vargas, pero para que juegue regularmente la temporada que viene, pues hay que hacer este movimiento. Así que lo dejamos cedido para que empiece a progresar y a lo mejor en 2027 con la retirada de Coque quizás se le pueda abrir un pequeño hueco para menos en la rotación del Atlético de Madrid. Y con todo esto, como estaba diciendo, que nos hemos liberado muchísimos salarios de por medio y tenemos un poquito más de pasta, vamos a contar para los fichajes del Atlético de Madrid con 150 millones de euros. Ojito, ojito, porque la verdad es que la cosa está muy bien y podemos hacer cosas, podemos hacer fichajes interesantes, obviamente no grandísimas estrellas, pero podemos hacer un Atlético de Madrid súper competitivo y creo que estos perfiles le vendrían muy bien al Cholo Simeone. Y empezamos por la portería, un fichaje que creo que es obligatorio que haga el Atlético de Madrid, pues me parece un portero espectacular y un portero de futuro, puede ser dentro de 2-3 años top 5 porteros como está siendo Black actualmente, pues top 5 porteros porque todavía sigue siendo muy joven y está demostrando en grandes citas que el tío no le tiembla las piernas, al menos de momento, que es Anatoly Trubin. Bueno, mejor haber dicho Trubin directamente y ya sabréis a quién me refiero. Portero ahora mismo jugando en el Benfica. Portero que ficharon creo que hace 2 años del Spartak de... Perdón, del Spartak de Praga, no. Iba a decir yo, del Shakhtar Donetsk. Perdón, del Shakhtar Donetsk. Estos los que hayáis jugado Football Manager 24 sabéis quién es. Ya está, es simplemente el portero con más potencial y el mejor portero dentro de todo lo joven que había en el juego. Pues bueno, en la vida real también está siendo un portero espectacular, hizo un eliminatorio espectacular con el Real Madrid, metió un gol, el gol famoso que todo el mundo jajajiji, la ha metido el portero en la última jugada, clasificando en último momento al Benfica al playoff de Champions, quitando al Madrid los 8 primeros, pero la verdad me parece un portero muy solvente, me gusta mucho este portero y el tema es que todavía este portero tiene margen de mejora. Y oye, lo puedo sacar por 40 millones, porque creo que fichó por el del Shakhtar Donetsk al Benfica por 15-20. Pues bueno, oye, 40 millones tampoco sería una locura. Su valor de mercado es de 35, así que oye, lo fichamos por 40 millones, le quedan 2 años de contrato en el Benfica y creo que Trubin se ve capacitado y preparado para liderar un proyecto. ¿Que se jugaría la titularidad con Muso? Sí, pero yo creo que a la larga se impondría Trubin. Me gusta mucho este portero, la verdad. Lateral derecho. La verdad es que no tengo idea de qué ha ocurrido con este caso, porque en invierno se habló mucho de que este jugador ya estaba precontratado por un equipo, pero la verdad es que no he vuelto a escuchar más rumores, que a lo mejor se ha caído el fichaje, que es el de Óscar Mingueza para el lateral derecho. Mingueza que te puede jugar en las 3 posiciones, te puede jugar en lateral derecho, de central, en central, carrilero, un esquema de 3 centrales, de lateral izquierdo incluso alguna vez ha llegado a jugar, y me parece que en el Celta no está teniendo demasiado protagonismo,
porque también por el tema del contrato, porque no ha querido renovar con el Celta de Vigo. Y me parece un fichajón tremendo para esa rotación en el lateral derecho, central, lateral izquierdo. Sería un caso Azpilicueta, pero mucho más joven y sobre todo mucho más disponible en el apartado de lesiones. Y lo ficharía libre al Atlético de Madrid. Yo creo que Óscar Mingueza llegar al Atlético de Madrid me parecería que sería un destino perfecto para él en esta etapa de su carrera. Ya jugó en el Barcelona, incluso llegó a ser titular. Así que, oye, ¿por qué no? Ya con más madurez, tiene 27, 28 años ahora mismo Óscar Mingueza, sigue siendo muy joven y ahí tienes el recambio gratis de Nahuel Molina. Me parecería perfecto el fichaje. Repito, no sé si ya la Juve lo había dejado cerrado totalmente en junio, no lo sé, pero oye, yo confío que si le llega a un equipo como el Atlético de Madrid y consigue convencer a Mingueza, yo creo que iría al Atlético de Madrid sin ningún tipo de duda. Traemos también otro español, pero esta vez para el lateral izquierdo, para ser titular, porque creo que el equipo que es actualmente, creo que también le queda un año solamente de contrato, así que hay que ir a por él como sea. Alejandro Grimaldo. Vale, sí, es bastante veterano ya, tiene 31 años, vale. Pero oye, tienes un perfil más joven como es Ruggeri, pues un tío de rendimiento inmediato, que la Bundesliga lo está petando, que el tío cada falta que hay preparado más para un zurdo la mete directa. Un especialista balón parado también con la zurda, que te va a venir bien en momentos idóneos, porque Julián lo es con la derecha, pero con la izquierda te viene bien otro perfil como Alejandro Grimaldo, acostumbrado en defensa de 4 en España. Sí que es verdad que en el Leverkusen creo que juega con defensa de 3, pero bueno, puede jugar de defensa de 3, que también lo emplea mucho Simeone, así que tampoco sería un problema tan grande. Y me parece un fichaje perfecto por 12 millones de euros, que dicen que está ya dispuesto el Leverkusen a dejarle salir. Me parecería un fichaje muy, muy, muy cholo Simeone. La verdad, me gustaría mucho ver a Grimaldo en el Atlético de Madrid. Y aquí he tirado de fantasía total con los tres últimos, que esto va a ir todo para hacer el ataque. No he fichado ningún centrocampista porque cuento con la renovación de Koke. Obviamente si Koke no renovase, pues tendríamos que buscar un centrocampista de nivel. Se habla mucho de Ederson, que eso puede entrar dentro de otra cosa, pero bueno. Yo he pensado sobre todo gente para la delantera, para acompañar a Julián Álvarez y obviamente también un poco de rotación en la delantera, porque el problema que ocurre es que el Atlético de Madrid, sin tener a Griezmann ya disponible, solamente va a contar con Sorloth y Julián en punta. Y si vendemos a Sorloth, solo queda Julián. Así que aquí he decidido jugar, he decidido ser muy juguetón y hay un jugador que, Dios mío, me encantaría verlo con el Cholo Simeone. Bueno, estos tres. 2 de 3 sí, pero este, uff, cómo me llena este. Vangelis Pavlidis. Efectivamente, compañeros, el jugador también del Benfica que metió goles al Real Madrid en la fase de grupos, la fase de liguilla de la Champions, y que el tío en la Liga Portuguesa se está hinchando a goles, pero hinchando. Y no es un jugador tipo Gyökeres, que es más un 9 de área, que solamente tiene que estar ahí como 9 de área, 9 rematador, no. Es un tío que tiene trabajo, un tío que es rápido, un tío que es una tocadora de Webers para todas las defensas, eh, súper constante, rinde bien en grandes citas. La verdad es que me gusta mucho Pavlidis. Y me parecería un fichaje estratégico perfecto para acompañar a Julián Álvarez. Un tío un poquito más alto, no tanto como Sorloth, pero un poquito más alto que Julián. Un delantero más de área, un delantero también que te puede bajar balones. Y repito, un dolor de cabeza constante para los centrales y para los defensas de los equipos rivales. Me parecería un fichaje perfecto para complementar y para ser titular con Julián Álvarez. El jugador que vamos a sustituir por Sorloth, 30 millones, vamos a emplear la mitad, 15 millones, en un jugador que esto es pura poesía, puro cine. Cristán Tusuche. Efectivamente, vamos a darle la oportunidad a Cristán Tusuche, obviamente jugador de la temporada pasada en el Getafe, este año cedido en el Crystal Palace, tenía opción de compra obligatoria por número de partidos, pero no la va a cumplir, por lo tanto volverá al Getafe en junio y el Getafe se va a ver obligado a venderlo, porque acaban de fichar recientemente a Satriano por 6 millones, según comentan con la opción de compra que tenía, y obviamente necesita ingresar dinero, porque el Getafe sabemos que no está muy bollante en el tema económico, sabemos que no está muy bollante en el tema del fair play financiero, así que le vamos a hacer un favor al Getafe y le vamos a fichar a Uche por 15 millones de euros. Y el tema es que Uche te puede cumplir de delantero centro, que ha sido la posición donde Bordalás lo ha probado, y el tío, madre mía, qué bestialidad. O sea, te baja todos los balones
Y aparte de ser súper alto, aparte no es malo con balón, o sea, no es un tuercebotas, vamos a decirlo así. Te puedes jugar de delantero centro, te puedes jugar de segundo punta como un medio centro ofensivo, te puedes jugar de medio centro, te puedes jugar hasta de pivote, así que ahí te quitas un problemón, porque en el caso de haber demasiadas bajas en el centro del campo, puedes poner a Ucha en su posición natural, que era el medio centro. Así que no sé, me parece un fichaje perfecto y 15 millones de euros por un tío que tiene 24 años. Me parece una opción perfecta para el Atlético de Madrid. Y otro fichaje que también me parece perfecto para el Atlético de Madrid, que tengo muchas ganas de verle más con continuidad, aunque en el Borussia Dortmund no está jugando demasiado, es Fabio Silva. Me encanta este jugador, el año que Las Palmas prácticamente se salva gracias a él, con sus actuaciones, con sus cifras, tanto de goles como de asistencias, es obviamente salvando las distancias, ¿vale? No quiero que nadie mal entienda esto, pero salvando las distancias es un perfil muy parecido a Griezmann. O sea, Griezmann lo vas a perder, necesitas a un tío también que pueda jugar arriba, pero que también tenga un poco más de capacidad de colectivo, de pases, de regate, de todo, ¿de acuerdo? Y me parece que este hombre es perfecto, porque no es como un delantero, es más un jugador de... Podéis jugar incluso en banda, pero sobre todo es como un segundo delantero, medio centro ofensivo, te puedes jugar también arriba, por supuesto, pero su posición es esa y me parece un fichaje estratégico muy bueno. Lo único que tenía que haberlo fichado justo cuando lo quiso Borussia Dortmund. Ahí tenía que haber entrado el Atlético de Madrid y haber plantado el dinero. Pero bueno, no está jugando mucho en el Borussia de Dortmund. Y no sé, bueno, a lo mejor depende. Si se va a ir así, quizás se le abre una oportunidad para ser titular. Pero a mí me encantaría ver a Fabio Silva en el Atlético de Madrid. Me parecería un fichaje muy cholo, la verdad. No, obviamente tiene que trabajar el apartado de presión, el apartado de defensa. Pero me parece un jugador muy parecido a Griezmann. Que si Fabio Silva pone interés e intenta mejorar todo lo posible en el tema de juegos sin balón y sobre todo tema defensivo y de presión, me parece que entraría mucho al ojo a Cholo Simeone. Y así añadirías mucha calidad que vas a perder mucha con la baja de Griezmann ya confirmada. Así que chicos, esto ha sido un poco mi Atlético de Madrid. Es bastante random, no lo voy a negar, sobre todo algún que otro fichajito. Pero a mí me gusta mucho el 11 que ha quedado y me parece un 11 fuera coñas muy competitivo. Y también hemos mejorado bastante el tema de los suplentes. Sí, podía haber hecho más ventas. Lenglet ha tomado por saco, pero es que Lenglet no lo va a comprar nadie porque tiene un contrato muy alto en el Atlético de Madrid. Le quedan 2 años de contrato, así que salvo que llegue un Arabia Saudí de la vida que te plante 10-15 millones, que vamos, que literalmente lo meto yo en la maleta para mandarlo para allá, lo veo muy complicado. Así que tendrá que mantenerse el Lenglet en plantilla, obviamente que sea el cuarto central, por Dios, o el quinto incluso, si ponemos algún lateral como central. Pero bueno, vamos con la alineación titular del Atlético de Madrid, que me gusta mucho, lo que veo aquí. Trubin en portería, le vamos a dar la oportunidad para que empiece a coger ritmo y a coger también pues fundamentos del Cholo Simeone. Me parece un porterazo súper alto y que para muy bien. Lo único quizás el juego de pies debe mejorar un poquito, pero oye, me parece muy interesante este perfil. Trubin en la portería, Marcos Llorent de lateral derecho, Pubil y Janko pareja de centrales, que Pubil te puede jugar de lateral derecho y Janko también te podría llegar a jugar de lateral izquierdo si hubiese la ocasión. Grimaldo sería el lateral izquierdo titular. Centro del campo, Cardoso, Barrios. A ver si se asentan los dos y sobre todo no tienen tantas lesiones. Aquí no cambiamos nada en la pareja de extremos. Simeone, Lukman. Lo que toca, bueno, lo que funciona no lo toques. Y luego una delantera de ensueño con Julián Álvarez y Pavlidis. Madre de mi vida, por Dios. O sea, Julián, que también es muy tocapelotas en el tema de presión de trabajo, que es algo que nunca se ha dudado de él. Y Pavlidis, que la acompaña ahí también en la presión y en todo. Madre mía, pueden hacer al Atlético un equipo súper incómodo. Y como suplente, ojito al 11 suplente que también tenemos, que está muy bien. Musso en portería, Mingueza de lateral derecho, Lenormand y Lenglet. Aquí es donde falla un poquito, pareja de centrales. Ruggeri, el lateral izquierdo suplente, que me parece que lo está haciendo bien, sobre todo estos últimos meses. Y creo que habría que darle la oportunidad de continuar al Atlético de Madrid, salvo que lleve una oferta ultramillonaria. Coqui Mendoza en el centro del campo, Coque que de vez en cuando puede ser titular, pero obviamente ya empezar a gestionarle mucho más los minutos. En los extremos, Almada Baena, tampoco tenemos mucho más dinero para esforzar ahí, hay que confiar en los dos porque lo fichaste el año pasado. Y tenemos
que me he equivocado aquí, que no son los de Fabio Silva, Rubén, por Dios. Tenemos a Uche y a Fabio Silva, un delantero un poco más tanque y un jugador un poco más pequeño y con mucha mejor capacidad de asociación y trato con el balón. Pero me parece una pareja muy interesante. Un tío que ha jugado y que ha destacado mucho en el Getafe y un tío que ha destacado mucho en Las Palmas. No sé, me parece una pareja que hay que probar. Y me parece que también vuelves otra vez a rejuvenecer el equipo, salvo por Óscar Mingueza, que sí que... Perdón, por Alejandro Grimaldo, que tiene ya 31 años, es el único fichaje que pasa de los 30. Pero Trubin tiene 24, Mingueza creo que tiene 27, Pavlidis creo que también tiene 26-27, Uche tiene 24, Fabio Silva tiene 24. Me parecen fichajes perfectos para sustituir a Oblak, que tiene 33, a Oblak a Jiménez, que tiene 31, Molina tiene ya 27-28, Solos ya tiene los 30 y hacia arriba que va. Por lo tanto, me parece una deconstrucción moderna, realista, y creo que esta plantilla de Atlético de Madrid le daría para competir todos los títulos. Repito, no habría que, o sea, habría que intentar buscar otro central aparte del Lenglet, pero es que no hay dinero actualmente. Ya el año que viene, poco a poco se puede ir quitando al Lenglet. Lenormand tampoco me convence últimamente, aunque no hizo un mal partido en Copa. Así que creo que quedaría un equipo muy, muy chulo, un proyecto muy chulo. Y también preparando el camino por lo que puede ocurrir con el Cholo la temporada que viene, en 2027 ya me refiero. Así que no sé, creo que me ha quedado una plantilla muy chula y una plantilla que puede funcionar. La verdad, esa pareja de Julián Pavlidis, yo la quiero ver, ¿eh? Qué espectáculo tiene que ser ese ataque de dos. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entretenido por supuesto, y si es así espero que recompenséis con un me gusta. Seguid comentando por favor para el tema de feedback, para decirme, oye Rubén, no te hagas castillos en el aire, oye Rubén, me parece muy realista, oye Rubén, creo que eres demasiado conservador también con el tema del presupuesto y los fichajes. Un poco, no sé, yo siempre intento tirar un término medio. Y espero que os haya gustado el vídeo, dadle un me gusta, compartirlo por todas las redes sociales que podáis, suscribiros a los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. Adiós.